Hola a todos, bienvenidos. Soy Alejandra Castillo y hoy tenemos una nueva edición de En Consulta Podcast, espacio donde dialogamos sobre políticas de salud. Hoy tenemos como invitada a Susana Chávez, pero antes pasamos con Víctor Zamora. Hola, en esta oportunidad revisaremos rápidamente unos de los aspectos críticos referidos a las propuestas de gobierno que 35 partidos han presentado ante los organismos electorales relacionados a la salud. Dentro de esos, el tema del financiamiento. Estos programas de gobierno incluyen varias propuestas de infraestructura, equipamiento, contratación de personal, inclusión de nuevas tecnologías, pequeñas reformas de la gestión, pero todas estas promesas tienen que ser sostenidas con un financiamiento que en este momento para el sector público de la salud es precario. En el Perú se invierte en la salud 3.6% del Producto Bruto Interno en el gasto público en salud. ¿Es eso mucho? ¿Es eso poco? Si nosotros nos atenemos a lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda, es poco, porque ellos recomiendan 6% del Producto Bruto Interno destinado al gasto público en salud. Y el Perú solamente tiene 3.6. La brecha, por lo tanto, es enorme. En segundo lugar, si nos comparamos con nuestros vecinos, el Perú solamente está por encima de Venezuela en materia de inversión. Muy por debajo de lo que invierte Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, que relegan al Perú a una situación de país casi paria, por la ínfima cantidad de recursos que destina a la protección de la salud de su población. Obviamente, sin financiamiento es muy difícil cerrar la brecha de infraestructura, renovar la tecnología, contratar nuevo personal, comprar todos los medicamentos que se requieren para ser distribuidos en tiempo y con la calidad requerida. Así, las múltiples fallas del sistema de salud no solamente son un problema de gestión, no son solo un problema de instrumentos tecnológicos para hacer que la gestión sea más eficaz. Por supuesto que eso es necesario. La crisis del sistema de salud peruano se debe, entre otras, a la precariedad, a la pobreza de su financiamiento. ¿Esta pobreza es aguda? No, es una pobreza crónica. A duras penas, en los últimos 25 años hemos podido elevar solamente 1% del Producto Bruto Interno. ¿Qué es lo que proponen los partidos? Bueno, de los 35 programas que hemos revisado, solamente 7 de ellos incluyen un incremento del financiamiento para la salud en el Perú. Pero de esos 7, la mayoría cae en promesas que son difíciles de cumplir, por no decir imposibles, y por lo tanto creemos que no son serias en su planteamiento, por más que nosotros aboguemos por el incremento del financiamiento. Para poner un ejemplo, hay un partido que plantea subir el financiamiento a 10% del Producto Bruto Interno en menos de 5 años. No hay ninguna experiencia internacional que avale esta propuesta. Y en segundo lugar, la misma carece de fundamentos de dónde van a salir los recursos para cumplir dicha promesa. En Gobierna Consultores, que hemos analizado a profundidad cada uno de estas propuestas, nos preguntamos si es que los partidos que están postulando a dirigir los destinos de la patria y específicamente los destinos de la salud, están tomando en serio el compromiso que como país deberíamos tener para garantizar el derecho humano a la salud y alcanzar el 6% del Producto Bruto Interno en el gasto público en salud, como lo están haciendo nuestros hermanos en América Latina, y garantizar así la cobertura universal de salud. Mi nombre es Víctor Zamora y nos vemos en otro podcast. Muchas gracias, Víctor. A continuación tendremos una entrevista con Susana Chávez. Ella es candidata al Senado por el número 6 por Primero la Gente, partido político que es liderado por Marisol Pérez Tello. Susana es muy conocida en la salud. Ella es obstetra, fundadora de Pronsex y especialista en temas de salud reproductiva y sexual. Muchas gracias, Susana, por aceptar esta entrevista en Consulta Podcast. No, gracias a ustedes por la oportunidad, además.
Muchas gracias. En primer lugar, quisiéramos saber qué te motivó a postular al Senado, considerando el contexto político actual que estamos, y también por qué por Primero la Gente. ¿Por qué escogiste ese partido? Digamos, ¿qué me motivó? Fue básicamente esta situación de sensación de pérdida de ciudadanía que ha sido mucho más agudo en estos últimos 5 años. O sea, definitivamente, al igual que mucha parte de la ciudadanía siente que es algo que hemos ido perdiendo progresivamente, pero el aceleramiento de esa pérdida, de esa sensación de quedarnos con un Estado sin derechos, de ir desarmando lo poco que se ha ido avanzando, de negar la evidencia, de imponer ideologías que poco contribuyen al tema de la igualdad, a la erradicación de la violencia, sino más bien profundizar en un discurso de odio, creo que ha hecho que sintamos, al igual que otros ciudadanos y ciudadanas, que, bueno, si no estamos ahí, creo que poco podemos exigir del compromiso de los demás. Realmente nos sentimos desamparados por el Estado. Yo creo que cada vez más. Pero ¿por qué escogiste Primero la Gente? Bueno, Primero la Gente en realidad, yo vengo de una iniciativa previa que se llamó Lo Justo y que tratamos de participar justamente un colectivo de personas indignadas frente a la situación. Nosotros no logramos una inscripción, pero había un partido, en realidad conversamos con varios partidos, pero había un partido que nos ofrecía las puertas abiertas y esas puertas abiertas para construir. O sea, nosotros no llegamos a una organización en cual nos impuso una arquitectura, una representación o un candidato o candidata. Nos abrió la puerta para decirnos, estamos para, digamos, entender y abrir. Y además el otro tema es que Primero la Gente se define a sí mismo como un partido político diverso, porque lo que trata justamente son de articular distintas voces y posturas. Bien, Susana, antes de entrar un poco a las preguntas de fondo que son tus propuestas en salud, que es el fin de este programa, quisiéramos hacerte la pregunta, ¿por qué es importante la educación integral sexual? O si me equivoco, me corriges, por favor. ¿Y esto cómo se relaciona o impacta en los temas como el abuso sexual, la violencia de género, la del embarazo adolescente, que son problemas públicos que realmente afectan a nuestro país? ¿Por qué es importante eso y cómo impacta o no en esas problemáticas? Mira, un concepto que no se había puesto ni en tanta evidencia, ni había sido motivo de tanto debate público, en este momento sí se ha convertido en un par de aguas para muchos de la ciudadanía hablar de educación sexual integral. Y esto en realidad que puede parecer algo extraño porque definitivamente la educación sexual hace más de 40 años es una aspiración que esté como parte de la currícula escolar, que sea parte de la contribución para reducir la violencia, un mecanismo para trabajar el tema de la igualdad desde pequeños y pequeñas. De pronto se ha convertido en una amenaza porque lo han hecho, lo han convertido ciertos sectores de la política en una amenaza. Y lamentablemente el ataque que se está generando hacia la educación sexual con desinformación, con muchísimo, digamos, fake news, es lo que está abriendo y además sin colocar ninguna alternativa. Y es una pérdida muy grande que está ocurriendo. Sí, es que justamente contándote un poco mi historia personal, es que yo vengo de una familia, se puede decir, conservadora y de un colegio parroquial. Entonces, sí creo que es importante la educación sexual porque justamente a mi experiencia personal, debido a que no tenía esas herramientas, tuve que aprenderlo de adulta. Y imagínate si estuviera en una situación vulnerable. Entonces, yo creo que sí es relevante hablar de estos temas. ¿Y qué tú desde el Senado propondrías para garantizar que justamente muchos niños, niñas, adolescentes, que en mi caso yo lamentablemente no tuve la mejor educación sexual, tengan acceso a esa información? ¿Y por qué es importante que tengan acceso a esa información? Mira, varios países en la región han avanzado a incorporar dentro de su legislación
políticas y leyes de educación sexual integral. Y lo han hecho justamente con el propósito que la simple, digamos, normatividad de la educación no ha sido suficiente para generar este compromiso. Porque en términos de políticas y de marco legal, lo que te permite la educación sexual no es solamente restringido a la escuela, sino, digamos, es una política muchísimo más transversal y no termina con la educación formal, sino es parte del proceso educativo y de convivencia democrática que te pueden plantear los municipios, por ejemplo, cuando te pueden plantear los espacios públicos, los espacios de cultura, cuando se incorporan los componentes de educación sexual integral. ¿Qué significa el término de respeto? ¿Qué significa el término de reconocer al otro en su diversidad? Va enriqueciendo este proceso, pero eso se requiere enseñar, sobre todo cuando es algo tan cerrado y duro, ¿no? Entonces, lamentablemente, en el país tenemos una norma que es de rango ministerial y que se aprobó hace más o menos 10 años. Esa norma se ha quedado en stand-by. Justamente, ministro de Educación, 2 ministros fueron censurados por tratar de poner en marcha esta norma. Entonces, nunca hemos tenido educación sexual enmarcado en un enfoque científico, con evidencias, con materiales, y ese es un gran problema. Sí, es un gran problema que realmente requiere la atención del Estado. Entonces, yendo más a tú como senadora, ya ganaste. Oh, ya. ¿Qué propondrías? Bueno, pero así no gane. Creo que colocar el tema y dejar esto sentado en la ciudadanía y defender frente a tanto atropello es un buen paso. Entonces, ese es un compromiso. De hecho, para mí hay 2 marcos importantes que yo quisiera llevar al Congreso. Me sumo a este esfuerzo como partido de recuperar el Estado, de recuperar la autonomía de los poderes, de recuperar la justicia, pero específicamente también quisiera que recuperemos o que avancemos hacia el reconocimiento de la igualdad de género, hacia avanzar a una educación mucho más sólida, y ahí es donde yo tengo 2 sueños grandes. El sueño de tener un marco legal de la educación sexual integral para el país, que implique inclusive tener hasta promover que las universidades formen a docentes, a profesores, a especialistas en educación sexual, que en este momento no lo tenemos. Son esfuerzos muy aislados. Y por otro lado, sí quisiera hacer una ley marco sobre salud sexual y reproductiva. Muchas gracias, Susana. Primero, ellos plantean en su plan de gobierno poner a la gente en el centro. Sí. ¿Qué implica esto para ti? Y tiene varios significados. Yo creo que el principal significado es que se tiene que volver a mirar a la política no como un instrumento sectorial, burocrático, o de las instituciones o de los funcionarios públicos, sino más bien cómo las personas se constituyen en el verdadero objetivo de que esta política les transforme la vida. Y eso pasa, en realidad, por a lo mejor comenzar a pensar de otra manera las políticas, porque lo que hacemos muchas veces es pensar en el gran plan. Y tenemos muchos planes en el país. Muchas políticas. Y muchas políticas. Que no se cumplen, ¿vale? Exactamente. Entonces terminan siendo procesos meramente declarativos. Entonces, ¿esto de qué te habla? Por supuesto que necesitamos los ministerios que nos den normatividad, reglamentación, un marco, pero lo que necesitamos es que la operatividad de los servicios y la lógica comience a aterrizar en los territorios, en las políticas locales, en las políticas donde además comencemos a pensar en que sean articuladas cada vez
pensar en sistemas separados, aislados. No podemos resolver la anemia solamente porque les demos pastillitas de fierro. No podemos resolver, fíjate, inclusive el problema del embarazo no deseado solamente porque le demos anticonceptivos. Claro. Se requiere de un entorno que piense las políticas de una manera que el territorio pueda involucrar las distintas capacidades de las instituciones, y ahí sí yo pienso en los municipios, pienso en los gobiernos departamentales, pienso inclusive en el trabajo comunitario, ¿no? Entonces, esa es otra lógica, Claro. creo que hay que pensar. Sí, efectivamente, justamente cuando vi el tema de cuidados, veía que hay un montón de políticas, pero no hay presupuesto para aplicarlo, esas actividades de las políticas en las municipalidades. Y al fin y al cabo, por las puras, es como un papelito que existe, pero no se llega a implementar. Sí, además aborda un tema central, que es cómo descargas el trabajo que tienen que asumir las mujeres para que además lograr la presencia del Estado en las familias y el Estado comience a responsabilizarse de tareas que, por ejemplo, se han encargado solamente a las familias, el cuidado de los enfermos, de los niños, de los adultos mayores, es decir, todas las personas que son dependientes. El problema sigue siendo que si esa política se plantea hacia afuera y no se lleva a un entorno local, difícilmente se va a cumplir. Y si no tiene recursos, en realidad es de nada sirve. Así es. Bien, Susana, como última pregunta, ¿cómo harías con estas tendencias conservadoras que actualmente existen y justamente creo que van en contra de la agenda que tú promueves? ¿Cómo harías si llegas al Congreso para poder luchar contra ellas y poder implementar las políticas que tú quieres priorizar? Mira, mi interés no es ni desaparecerlas, ni que ya no estén en el escenario, porque siempre van a estar. Nuestro interés y mi interés es llegar a las personas que no tienen información, a las personas que necesitan conocer. Aquel, digamos, público, grupo de gente que más bien está esperando qué saber, qué necesitamos. Seguramente siempre vamos a tener grupos ultraconservadores y vivirán, y será parte de la democracia, conviviremos. Pero lo que no podemos permitir, sí, es que haya una imposición y un repliegue del Estado, de la ciencia, de quienes están haciendo política pública, que no haya esta persecución sobre funcionarios que buscaron hacer un buen trabajo y que ahora sencillamente pasan a las hogueras o situaciones bien complejas como la que estamos viviendo en este momento, ¿no? Sí, qué importante es acceder a la información, sobre todo en este contexto para que se puede decir, no nos manipulen, sino que uno tome la decisión si toma una postura conservadora o progresista, etcétera, ¿no? Pero en este momento te voy a decir, de verdad, esa opción ya no la tenemos. O sea, tienen el poder. Han, controlado el Poder Judicial. Han controlado la Defensoría del Pueblo, que tenía una función muy importante. Entonces, sí creo que estamos ante una situación más bien que hay que recuperar. Muchas gracias, Susana. Te deseo mucha suerte. Conocida como La Chávez, como eso La Chávez, me parece súper simpático. Te deseo mucha Gracias. suerte en esta campaña y nada, nos estamos viendo próximamente. Muchas gracias. Gracias. Eso es todo en En Consulta Podcast, donde Víctor Zamora habló sobre cómo la falta de financiamiento afecta la gestión de las políticas en salud y también cómo esta problemática no está en los planes de gobierno. Asimismo, tuvimos como invitada a Susana Chávez, lo cual nos habló mucho de la salud sexual y reproductiva, así como también sus propuestas si llega al Senado. Agradecemos a todos por ver este episodio y asimismo los invitamos a todas nuestras redes sociales a seguirnos y por favor déjenos sus comentarios para ver qué temáticas podemos tocar a futuro. Muchas gracias.